Bueno, pues quiero compartirles que a partir de que yo empecé a trabajar el duelo en mi consulta allá en España, investigando sobre cuál podía ser el mejor abordaje, descubrí al doctor Jorge Bucay, psiquiatra y psicoterapeuta argentino, pero que se había ido a erradicar a España y tuvo mucho auge sus libros, y uno de ellos que cayó en mis manos justo en el momento de estar investigando sobre el duelo, es un libro sobre duelo que se llama El Camino de las Lágrimas. Sí. Y entonces descubrí que las etapas que él planteaba eran como muy útiles, muy prácticas, y que realmente se veían en los procesos de duelo cómo iban procediendo una etapa y esta y luego la otra, y que coincidía con el abordaje que él planteaba. Antes de entrar a compartirles las diferentes etapas, quería dejarles aquí apuntadas estas ideas claves, ¿verdad?, para trabajar duelo. Y el duelo es el dolor de lo perdido. Es decir, que en un duelo siempre habrá dolor, ¿verdad? No podemos evitar experimentar el dolor en un duelo, y siempre tiene que ver con haber perdido algo o a alguien valioso, ya sea físico o algo simbólico. El duelo es un proceso también, no nos podemos saltar el proceso, empieza y termina. Esa es la buena noticia del duelo, que tiene un inicio y tiene un final. El manejo del dolor en el duelo tiene que ver muchísimo con la tolerancia a la frustración, porque el dolor de perder a un ser amado, de perder una relación, de perder un vínculo, de perder un trabajo, de perder juventud, salud, es frustrante. Entonces necesitamos aprender a manejar y a tolerar la frustración, y es parte de poder superar todas las etapas del duelo. Y luego, pues cada etapa de duelo nos va conectando gradualmente con la realidad, porque en el duelo lo que vamos a ver es que la realidad de dentro, el interior de nuestro ser, se resiste a aceptar la pérdida. Pero hay una realidad allá afuera que se nos impone. Entonces, este contraste entre mi mundo interno y la realidad de fuera es lo que en la persona que está viviendo un duelo causa el dolor y el sufrimiento. No acepto, no puedo, no entiendo, no lo soporto, no resisto. Pero gradualmente, cuando vamos ayudando a la persona a conectarse con las diferentes etapas, va llegando a conectar con la realidad. Es decir, mi mundo interno se va gradualmente poniendo en sintonía, conectándose con la realidad de fuera. Y esa realidad de fuera empieza a armonizar con mi mundo interno. Cuando yo logro terminar de hacer eso, es cuando el duelo termina. Así que si quieres, comenzamos con las etapas. Comenzamos con las etapas. Bueno, me gustó esta frase sobre la elaboración del doctor Sebastián Palermo, psiquiatra, y él dice que la elaboración es cuando nosotros construimos dentro de nuestra cabeza la pérdida que hemos tenido dentro de nosotros, la vamos construyendo y cotejándola con la pérdida que existe fuera de nuestras mentes. Y esa es la elaboración de cualquier proceso. Requiere entonces también el duelo esa elaboración, ir cotejando a través del dolor lo que ha sucedido en la realidad con nuestro mundo interno. Así que, pues, esa primera etapa, cuando nos dan la noticia, cuando la pérdida sucede, cuando se materializa, entramos en esta primera etapa, que es la de la negación o la etapa del shock, porque mi mente se resiste, nuestra mente se resiste a aceptar lo que está pasando. Entonces entramos en un estado en el que nuestra mente, nuestro cerebro se protege, y esto no me está pasando a mí. De hecho, los que hemos pasado duelos difíciles, yo he podido constatar frases que yo he dicho, que están en los libros y que las he escuchado de personas, ¿verdad?, pasando duelos, de decir, no me puede estar pasando a mí. ¿Yo qué hice para merecer esto? Y estamos en shock, en ese estado de contención, donde no podemos forzar a la persona a que reaccione.
demasiado rápido. La persona necesita un tiempo para poder salir de este estado de negación que es muy abrumador y salir de este estado en el que estamos en un shock y poder decir, esto sí está pasando, y entonces es cuando entramos a la siguiente etapa, la segunda etapa del duelo que plantea el doctor Bucay, que es la del llanto regresivo o el dolor desgarrador. Y muchas veces, fíjense, sobre todo, doctora, en los duelos por rupturas amorosas, Sí, vemos mucho la resistencia a llegar a esta etapa. exacto. ¿Verdad? Muchas personas no quieren terminar una relación tóxica, una relación dañina, porque no quieren pasar por aquí. No quieren sufrir, no quieren llorar la pérdida. Entonces, dan tiempo, lo alargan y lo alargan. Porque aquí en esta etapa, y en cualquier duelo se nos va a presentar, es cuando lloramos como niños. Así es. Yo lo viví. Es cuando lloramos con el cuerpo, te duele la vida y sientes que te mueres, Así es. que no lo vas a resistir. Por eso es un dolor desgarrador y es ese llanto regresivo, porque es como que volviéramos a etapas anteriores, como la de un niño que está totalmente poseído por su dolor en ese momento. Pero necesitamos saberlo nosotros para poder comunicarlo a aquellas personas a quienes estamos dando apoyo, que esa etapa pasa. Esta etapa dura unos días, unas semanas y va suavizándose. El llanto va menguando, el dolor del llanto mengua, la frecuencia va menguando y la duración. Me recordaba un caso, y para hablarlo contigo, de alguien que me preguntaba hoy en la mañana, ¿y qué pasa con alguien que tiene casi un año y sigue llorando desesperadamente? Que pareciera que se quedó en esta etapa. Sí, sí. No ha avanzado. No avanzó. Probablemente, doctora, porque hubo también ahí una depresión, o que ya estaba, o que se le vino a la persona encima, ¿verdad? Como consecuencia. Y así es que cuando, por ejemplo, nosotros vemos estos casos que se complican, ¿verdad? Con estas depresiones, y que puede ser una depresión moderada, grave, no es tan fácil como a veces nos pasan al paciente solo para manejo de duelo. Entonces, esta etapa es importante tomar en cuenta lo que nos expliques. Así es, porque cuando tiene que ver solo con duelo y no es propia de una depresión, el llanto tiene que ver con la pérdida directamente, ¿verdad? Con ese resistirme a soportar este dolor de ya no tener a ese ser querido, de que esa persona no va a estar más, y el llanto va menguando. Da una señal clave de que se trata de esta etapa del llanto regresivo, es que va menguando, va a menos, tanto la frecuencia como la intensidad, y va dando paso a esta tercera etapa, que es la etapa del enojo. Fíjense cómo nuestra mente está diseñada para protegernos, para sobrevivir, para ser adaptativos, porque después de ese llanto tan desconsolador, entramos en esta etapa del enojo, porque el enojo es una emoción que aparentemente nos hace sentir fuertes. Entonces, en el enojo, y yo lo viví, estamos enojados con todo. Estamos enojados con los médicos, con el hospital, con las personas a las que no se les ha muerto el ser querido y el nuestro sí. Estamos enojadas con la vida, incluso con Dios, aun cuando hay personas que no lo confiesan. Pero es una etapa de enojo que necesitamos permitirle a las personas y permitirnos cuando somos nosotros mismos quienes la estamos viviendo. Porque el enojo es un intento de la mente de fortalecerse, porque el duelo debilita, agota. Entonces la mente está intentando sentirse fuerte a través del enojo y de buscar respuestas. Sí. Poniéndote un caso, precisamente pacientes, porque nosotros recordemos que no solo son las pérdidas afectivas,
Hay personas, hoy vemos tanto accidente, por ejemplo, que tenemos en los hospitales pacientes que quedaron cuadriplégicos o parapléjicos. Y cuando nos piden la atención, estamos viendo eso. Claro, están enojados porque ¿por qué ese carro se saltó el semáforo? ¿Por qué era yo el que iba pasando en ese momento? ¿Por qué no paré? ¿Por qué no pude? Y ese enojo, fíjate, es muy comprensible. Y no podemos intentar bloquear a la persona, porque aquí hay algo bien interesante, doctora. Nosotros podemos estar proyectándonos en el usuario, en la persona, nuestro propio duelo o nuestros propios duelos no resueltos. Cierto, cierto. Entonces, cuando tenemos, ¿verdad?, una persona delante pasando por estas etapas, nos choca, nos incomoda, nos puede frustrar muchísimo y no queremos que la persona esté así. Mire, ya deje de estar enojada. Ya no llore. Acéptelo. O sea, apenas empieza el recorrido por las etapas de ese dolor de la pérdida. Y después, fíjense, de este enojo donde necesitamos que la persona lo exprese. Es necesario porque verdaderamente creo que en la red nacional nos contamos con tantos psicólogos o psiquiatras para trabajar con esta cantidad de pacientes, que no solamente son los accidentes, sino que un paciente cuando le decimos un diagnóstico, un cáncer, un paciente que se le dice diagnóstico de una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces también va a pasar por estas etapas. ¿Sí? Y muchas veces no lo pasan porque están muy irritables, porque no colaboran, porque están en esta etapa. Sí. ¿Qué nos recomiendas con esta situación? Yo creo que necesitamos entender, ¿verdad?, que el duelo no es solamente por muertes. El duelo es el duelo por la salud perdida en esos casos. Cuando a la persona se le está dando un diagnóstico de que ha perdido su salud y muy probablemente no la va a recuperar. Después de perder la salud viene la pérdida de la vida. Entonces esa persona necesita prepararse, pero su primera reacción es me resisto, ¿verdad? Esa etapa de negación, se han equivocado, mire doctora, compruebe porque yo creo que no es mi diagnóstico. Exacto. Se han de haber equivocado en el laboratorio, ese no es mi TAC. Exacto. O la persona queda en shock. Y aparentemente, fíjense, en el shock, en la primera etapa que es el shock o la negación, la persona puede estar neutra. Bueno, doctora, así es la vida, de algo hay que morirse. Esa persona está en la etapa de negación. Y nosotros podemos pensar que, uy, qué bien lo recibió, qué bien lo aceptó. Esa persona, su mente se está protegiendo de ese gran impacto. Ahí vamos a ver, por ejemplo, comentarte otro caso. Por ahí aparece una chica que nos la pasan porque le dieron este diagnóstico de una insuficiencia renal crónica y que necesita diálisis ahí por los 25 años de edad. Y la chica lo toma así. Bueno, vamos a hacer el tratamiento. El día siguiente, la interconsulta urgente es por un intento suicidio. Wow. Claro. Entonces, ¿hasta qué punto? Porque nos están escuchando personal paramédico y médicos. Nosotros tenemos que ponerle atención y la manera hasta de cómo dar las noticias. Sí. Que eso es bien importante. Sí, observar a la persona, ¿verdad? ¿Qué tanto quiere saber? ¿Qué tanto pregunta? ¿Qué tanto necesita tiempo para asimilarlo? Y fíjate que interesantemente, después de esta etapa del enojo, viene la etapa de la culpa. A veces la culpa viene por haber estado tan enojados. Y eso lo pueden ver ustedes en el hospital, ¿verdad? Estaba tan enojada que la culpé a usted, culpé a las enfermeras, culpé al hospital, culpé a todo el mundo, porque estaba tan furiosa en ese momento. Entonces luego viene esta etapa de la culpa, que son los hubiera. Si yo me hubiera cuidado más, si yo no hubiera hecho tal cosa, quizás si yo hubiera venido antes a la consulta. Y en las muertes sucede lo mismo. Si nos hubiéramos dado cuenta antes de que mi mamá estaba enferma, quizás si la hubiéramos traído antes, doctora, entonces ahora somos culpables. Y es un tipo de autorreproche.
que tiene que ver, fíjense cómo curiosamente, con una fantasía de omnipotencia. Es un intento de pensar que nosotros podíamos haber evitado lo sucedido. Y hay pérdidas en las que nosotros no podemos hacer nada para evitar. Entonces la mente se está protegiendo, está intentando adaptarse a lo que le viene, a lo que le ha caído encima. Y hay un intento de pensar que fue mi culpa, yo debería de haberlo evitado, y como no lo pude haber evitado, soy culpable. Y algo bien interesante, doctora, es las etapas no van pasando matemáticamente. Exacto. Sí, sino que vemos casos en los que la persona ya salió del shock, ya no está en negación, ya superó el llanto desgarrador, ya llora con menor frecuencia, más espaciadamente en el tiempo, pero después de haber pasado la etapa del enojo y haber llegado a la culpa, regresa al enojo. O del enojo regresa a la negación. Podemos tener retrocesos, pero nos mantenemos más instalados en una de las etapas. Así es. Fíjate que, por ejemplo, otro que nos llega muy frecuentemente está hijos de personas que fallecieron y que dicen, ¿y por qué no estudié medicina? Yo siendo enfermera no pude. Aunque se hubiese podido, a veces no podés cambiar lo que ya estaba. No soy omnipotente. Esta palabra de la fantasía de la omnipotencia obviamente queda muy bien ahí. Sí, porque eso es lo que sucede. O personas, ¿verdad?, que se exigen tanto y tienen una vida súper saturada de actividades y atendieron al familiar lo mejor que pudieron, ¿sí? Pero no podían salvar. Exactamente. Después de esta etapa viene la gran etapa temida de la tristeza profunda. Fíjense cómo venimos haciendo el recorrido, ¿verdad? Primero me resisto, luego me cae la realidad encima y lloro profundamente, luego me siento enojada, me siento culpable y ahora me siento triste. Porque en la tristeza somos conscientes de la ausencia. Eso es lo que sucede en la tristeza. Es cuando soy consciente de que la persona ya no está. Por eso hay un sentimiento de vacío, hay un sentido de ausencia, de impotencia, de que no puedo hacer nada para traer a la persona de vuelta. Así es. Porque si vemos todavía en la culpa y en el enojo, nuestra mente está intentando pensar que podríamos haber traído a la persona de vuelta. En la tristeza no. Aquí sabemos que la persona no va a volver, ya sea por muerte, por ruptura, porque te abandonó, porque decidió irse. No es recuperable la presencia física, la convivencia física con ese ser amado no volverá nunca a ser de esa manera. Entonces aquí la persona necesita retraerse un poco, como en la herida. Necesita el organismo retraerse y necesito estar sola. Es un tiempo en el que necesito más la soledad porque necesito pensar, reflexionar, meditar sobre todo lo que me está pasando. Y necesitamos concederle estos espacios a la persona. Así es. Siempre hay que concederse porque no pretendemos estar todos encima de la persona que está pasando el duelo. Así es. O querer que corra, ¿verdad? Así es. Por una proyección nuestra. Ya no esté triste, pero si mire, ya pasó. Mire todo lo bueno que usted tiene. Sea agradecida. Ya debería de dejar de estar triste. Y esto no ayuda. Porque nos puede estar incomodando la tristeza. ¿Sabes? Creo que nos cuesta lidiar con las emociones de valor negativo. Nos incomoda la tristeza, nos incomoda el dolor de los demás y el propio muchas veces. Claro. Luego de esta tristeza profunda, que hay que estar muy atentos de que esta tristeza no es depresión. Sí. Si empezamos a notar que la persona se está deprimiendo y que presenta síntomas de depresión, ya no está en un estado normal de tristeza. Así es.
tanto así que tenemos que verificar. Por eso ahí sí hay que tomar criterios. Tristeza no es el equivalente a la depresión, ¿verdad? Cuando tenemos depresión, pues tenemos que ver que la persona tiene que cumplir un criterio de por lo menos más de 2 semanas para una depresión mayor, que la vemos que no disfruta nada, ha perdido el apetito, o come demasiado, no duerme, o pasa dormido todo el día. Vamos a ver que hay esos sentimientos de vacío, desesperanza y de muerte inclusive. Sí. E ideación suicida en algunos casos muy graves. Pero ya son criterios establecidos que nosotros pues tenemos y tenemos que verificar que esa persona no se haya pasado a este tipo de situación. Así es. Porque esto es la tristeza de ser conscientes de que la relación o la vida no volverá a ser igual. Es que tenemos que aprender a vivir con esa ausencia física. Entonces, cuando la persona va saliendo de la tristeza, entra en esta sexta etapa del proceso del duelo, que es la fecundidad. Y aquí en la fecundidad, fíjense, es cuando empezamos a renacer. Es cuando vamos saliendo de todo este ensimismamiento del duelo y empezamos a incorporarnos de nuevo a la vida. Empiezo a tener deseos de hacer cosas que había dejado de hacer. Empiezo a ver mi futuro. Empiezo a aceptar que hay un después del duelo que viene para mí y que voy a transitarlo ya sin la presencia física de ese ser amado. Es cuando vamos incorporando esa realidad externa a nuestra realidad interna. Pero fíjense todo el proceso de elaboración, ¿verdad?, que hemos necesitado para llegar aquí. Y aquí aún en la etapa de fecundidad vamos identificándonos, porque el duelo se resuelve cuando yo entiendo que la persona amada, que ese ser querido, siempre va a estar dentro de mí, que es cuando llegamos al legado. En la resolución llegamos al legado. Entonces, aquí en la etapa de fecundidad empezamos a hacer esa incorporación. Antes no podíamos pensar, porque estábamos desesperados por no tener a la persona, a ese ser amado, o a esa situación de vida. Aquí ya empezamos a pensar, bueno, ¿qué había de bueno en él o en ella? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me dejó más allá de su presencia física? ¿Qué va a quedar conmigo? Y aquí entonces viene un poco de idealización. A lo que decía Freud, que no hay mejor padre que el padre muerto. Se idealiza. Entonces hay un primer momento de idealización, pero luego vamos ayudándole a la persona a aterrizar esa identificación y a que sea una identificación realista. Quédate con lo bueno, quédate con lo que te hace mejor persona a partir de haber tenido esa relación. Y este es el trabajo en la etapa de fecundidad. Aquí vemos a la persona ya con ganas de vivir, ¿sí?, más animada, más conectada con el futuro. Y aquí, por ejemplo, cuando tenemos estos pacientes, cuando tenemos tantas amputaciones, ¿verdad?, que están las personas sufriendo del duelo de una pierna, una situación de este tipo. Cuando ya vamos en esta etapa, comenzamos a ver que ya comienzan con una actitud diferente a buscar cómo se rehabilitan de una manera adecuada, a buscar dónde están las asociaciones para conseguir qué va a hacer para caminar. Entonces, no solo lo vemos en la pérdida de alguien, sino como lo hablábamos de la parte física. Así es, la pérdida de la salud, la pérdida de algo que tiene que ver con nosotros, una parte de nuestro cuerpo. Así es. Sí, la pérdida de la juventud, la pérdida de la movilidad en muchos pacientes mayores, ¿verdad? Bueno, ¿qué provecho le puedo sacar a esta situación? Y vemos que la persona misma logra sacar estos recursos desde su interior, pero tenemos que haber observado qué ha pasado por las etapas anteriores, porque desde que sucede la noticia de la pérdida no puede caer aquí directamente. No. Si llega aquí directamente, la persona está en negación del duelo.
Y luego, pues llegamos a nuestra última etapa, que es la de la aceptación, que es el duelo fecundo. Es convertir una historia de dolor, una historia de pérdida, en algo que le da sentido a nuestra vida y a la de otros. Yo he tenido mucho la experiencia, doctora, que cuando yo he trabajado con personas que han vivido pérdidas grandes, muy significativas en sus vidas, les ayuda mucho el llegar a la etapa de la aceptación, que es cuando la cicatriz, la herida ya cicatrizó, ya no duele. Les ayuda mucho el saber que la persona o lo vivido siempre quedará en ellos. Así es. Que eso nunca se irá y que ahora son mejores personas, más fuertes, más maduras, más equilibradas, más humanas, gracias a esa relación del que ya no está, pero queda dentro. Okay. Quería preguntarte, acabamos de tener esta pandemia tan difícil, donde creo que es casi así como obligatorio preguntarte desde la experiencia psicológica en los manejos del duelo, en estos duelos donde no hubo los rituales, por ejemplo, de un entierro adecuado, donde se perdieron, no un pariente, a veces 3, 4 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tema? Sí, son duelos traumáticos, ¿verdad? No estamos hablando de duelos normales en este caso. Hablamos de duelos traumáticos porque parte de poder llegar a un duelo fecundo, a un duelo elaborado de forma normal, es poder tener todos esos rituales que tú has dicho. El duelo anticipado, ¿verdad? Cuando es por enfermedad, bueno, vemos que la salud de este ser querido se deteriora, que progresivamente va cada vez peor. Entonces nos vamos preparando para soltar, para dejar ir. Y luego todos los rituales que tienen que ver con el entierro, con el tomar contacto de que esto está pasando. Eso nos ayuda mucho a salir de la negación. Sí. Pero esos son duelos traumáticos donde necesitamos hacer un abordaje de trauma. Sí, ese sería otro tema que vamos a tratar en alguna de las conferencias que estamos invitados. Pero definitivamente este tema lo hemos puesto porque te das cuenta quién no ha pasado un duelo. Y esta etapa que tú mencionas en este proceso, que este es el proceso del duelo, precisamente es donde ya estamos cerrando esta herida. Así es. Desde la etapa del shock hasta la etapa de la negación, fue todo el proceso de la herida. Primero el corte, el sangramiento, la vasoconstricción, la coagulación, ya pues la forma de la cicatriz que queda. Y la cicatriz siempre quedará. Y en las épocas de aniversario, doctora, esa cicatriz se pone roja, pica. Eso pues nosotros en esta área también lo vemos como un duelo de aniversario, que a veces la persona nos dice precisamente, ni me acuerdo de la fecha hasta que le escribo y había estado sintiéndome con esa sensación, que creo que todos la hemos vivido en algún momento, pero que si es un duelo complicado, un duelo prolongado, pues persiste inclusive con síntomas. Sí, así es. Sí es. Ok. Entonces, cuando hablábamos del duelo, ahí vamos con esto del legado. De la trascendencia, ¿verdad? Nosotros somos seres que buscamos trascender, ir más allá de nosotros mismos. El otro día, fíjense, una experiencia que me produjo mucho respeto y tenemos que tener mucho respeto por las personas con las que tenemos contacto, con las que tenemos la oportunidad de ayudar, que muchas veces para nosotros ese duelo puede ser desestimado. Uy, yo no estaría mal por eso, yo no entiendo que está así. Pero tenemos que ponernos en los zapatos, ¿verdad? La empatía. El otro día, fíjense, una persona me decía, yo estoy soltera, no tengo hijos, se me murió mi perrito. Así que usted comprenderá que para mí, él era mi hijo. Miren, me produjo un respeto tan grande. Pude entender desde la perspectiva desde la cual puede estar viviendo una persona su pérdida. Entonces yo le dije,
escriba todo lo bueno que tenía, su currículum, todo lo que usted ha aprendido de él, todo lo que le dejó. Y eso le ayudó a ella a poder encontrar un legado. Y a decir, esto queda en mí, esto no se va a ir y siempre estará conmigo, me va a acompañar. Es cuando trasciende. Y yo creo que todos, doctora, deberíamos de prepararnos para que cuando partamos de este mundo, Así es. podamos dejar un legado. Que nos recuerden bien, Claro. que no nos recuerden mal. Así es. Pues precisamente por eso también quería aprovechar hablarte de cierto caso, porque en este momento creo que es importante, aprovechándote que estás aquí, hablar precisamente de algunos casos que nosotros vemos mucho. El duelo típico, todos sabemos lo que estábamos hablando ahorita, de las diferentes etapas, pero como aquí estamos mucho personal que está en el área médica, paramédica, pues hablarles, por ejemplo, de un caso de un paciente de iniciales MD, ¿verdad? Una persona de 73 años, jubilado, que su esposa ha muerto hace 5 meses. 3 hijos, uno viviendo en el área de la Unión, otro en Estados Unidos, y la otra vive cerca, vamos a decirlo así, pero con un hijo con una discapacidad grave y no está tan cerca. Él ingresa por una descompensación de diabetes, hipertensión, dejó de ponerse sus medicamentos y el paciente pues lo pasan al área de psiquiatría porque no colabora y es totalmente negativo a los tratamientos. Este paciente, a la hora de hacer la entrevista, nos comenta pues precisamente que vivía solo con su esposa y lo que lo tiene muy mal es algo que hemos hablado en estas conferencias, que es la soledad. Y que no tiene ahora un significado en su vida. ¿Qué nos podrías reconocer? Sí, fíjate, la etapa, ¿verdad?, de la tristeza, es la ausencia. Él está siendo consciente de que su esposa ya no está y que hay un vacío y que además no va a volver. Entonces, hay que permitirle que pueda ventilar, que pueda hablar, que pueda decir. Ayuda mucho a la persona el que le ayudemos a reconocer al que ya no está. Entonces, cuando nosotros le preguntamos, ¿y cómo era su esposo? ¿Y cómo era ella con usted? ¿Y qué le aportaba? ¿Y qué era lo que ella tenía de bueno, de especial? ¿Qué era lo valioso que tenía su esposo? Entonces, cuando la persona empieza a hablarnos, él mismo empieza a procesar. Mire, ella tenía eso. Ella era muy buena con eso. Ella era muy buena conmigo por esta razón. Y fíjate que lo hace. Cuando lo llegamos a entrevistar, precisamente él comienza a contarnos que era su esposa, pues de años, más de 25 o 30 años de casado, y nos dice, ella era la que le preparaba todo para el día siguiente, su ropa, que precisamente era la pendiente de sus medicamentos, que era 10 años más joven, que lo cuidaba mucho y que precisamente él no se ponía los medicamentos porque ella era quien le ponía los medicamentos. Imagínate, sí, como sí. Sí, hay un sentido. Yo creo que cuando una persona tiene una relación así, ¿verdad? De ese tipo, de ese nivel de cuidado, hay una sensación de estar perdido en la vida. Entonces es muy importante en esos casos ayudarles a reconectar con la vida. Porque cuando hay una relación así, él puede haber perdido el sentido de la vida. Por eso ya no quiero tomar los medicamentos, ya no quiero vivir, porque ella era el sentido de su vida. Entonces es importante para que ellos puedan llegar a la aceptación y poder obtener este legado para seguir adelante, que él pueda encontrar algo que le dé sentido para continuar. ¿Qué o quiénes pueden necesitar aún su presencia? ¿Para quiénes él es valioso? ¿O para hacer qué? ¿Qué es lo que él puede seguir aportando? Ok, fíjate que esta persona, con los hijos alejados, al único que pudimos contactar es a su hija,
a la que tiene a esta persona que cuida. Y la hija dice, me lo voy a llevar a vivir cerca de mi casa, a la par de mi casa, con un hijo con una discapacidad que habrá que ver si ya no está quemada, ¿verdad? Pero definitivamente solo el hecho que ella llegara a él le dio como mucha más, se sintió más apoyado. Claro, a él sí hubo que medicarlo porque cumplía criterios, obviamente, ¿verdad? Pero todavía está en proceso de medicación. Sí, claro, él lo necesitaba, ¿verdad? Porque ahí tenemos que saber distinguir, ¿no, doctora? Cuando estamos ante un duelo, que lo hay, pero cuando también el paciente está en una depresión, ya quizá la tenía y solo se ha exacerbado. Así es. O se ha manifestado cualquier otra crisis de lo que ya la persona padece, ¿verdad? Pero ayuda mucho el que gradualmente, cuando nosotros les decimos, mire, el duelo empieza y termina, eso les da esperanza, de que no voy a pasar sufriendo indefinidamente. Esto se va a ir suavizando, esa es la buena noticia del duelo, que tiene un comienzo, un final y va menguando el dolor hasta que llegamos a la resolución. Y que además de que su dolor se va a ir suavizando, que él pueda ir encontrando sentido. Es útil para esos familiares con los que él ahora va a ir a vivir. Puede aportar algo que ellos necesitan. Así es. Y otra cosa importante que preguntaba la familia, ¿y qué hacemos o qué recomendaciones le damos a alguien que vivía solo con ella? ¿Sí? Y que quedó todo de él. ¿Qué le recomiendo? Cada persona tiene su ritmo y sus propias necesidades. No podemos usar como recetas, ¿verdad? Y decir, esto es lo que hay que hacer. Yo he podido constatar en mi propia experiencia y en la experiencia de otras personas que, por ejemplo, hay gente que no quiere volver a entrar en la casa. No quieren volver a la casa. Y hay personas que quieren volver a su casa. Quieren volver a tomar contacto con el recuerdo, con lo que hay ahí de ese ser amado que ya no está. Hay personas que se deshacen de todo en la primera semana, porque el dolor es tan grande que no soportan. Entonces todo lo dan. Pero en los duelos ayuda mucho el tener como 3 cajas o 3 canastas. Una es lo que definitivamente desde un primer momento no lo quiero, por la razón que sea. No lo quiero y lo quiero dar. En la otra, aquello que no estamos seguros, necesitamos tiempo. Y en la otra, lo que definitivamente no quiero dar. Esto es importante para mí, tener. Y en el proceso del duelo vamos cambiando. Cosas que estaban aquí pasan allá, lo que estaba aquí puede pasar acá. Pero creo que es importante siempre hacer preguntas. ¿Sí? En el coaching, doctora, hablamos de las preguntas poderosas. Y es preguntarle a la persona, ¿qué necesitas tú? ¿Qué te hace bien a ti? No lo que yo creo que te haría bien. Porque de nuevo tenemos que examinar, haciendo las preguntas poderosas, ¿qué me incomoda a mí del duelo de este paciente? Y quiero que vaya bien rápido, porque yo estoy incómoda. A eso nos puede ayudar mucho a nosotros mismos, quizá elaborar algo que no habíamos elaborado. Que esa casi siempre el motivo de interconsulta que ya generó cierto malestar o porque lo vieron tan llorando, poniéndose mal. Obviamente que eso hace que busquen esa ayuda. Pero qué buena idea para ver todo lo que la gente pues, puede estar evaluando de la persona que ya no sabe. Sí, así es. Y darle tiempo. Porque la persona cuando realmente está trabajando su duelo, sí avanza, sí vemos avances. Ok. Bueno, ha sido un gusto y espero que pueda serles de utilidad. Poder aportar valor a la vida de otros es parte de nuestro propósito de vida.